Nos encontramos en un nuevo episodio en El Vacío. Estamos con un invitado muy especial que hace rato tenía ganas de conocerlo, de tenerlo en persona, y algo que me motivó mucho es no solo su trayectoria, sino la manera en que él concibe la música o el arte en sí mismo y en esa poesía que se siente al momento de escuchar cuando él habla con pasión de lo que él hace, de lo que él produce con las personas con las que trabaja. Y un poco durante la semana pensaba desde qué lado abordarlo, desde qué lado tomarlo, ¿no? Si desde los más de miles de discos con los que laburó, desde el presente, desde cómo es su mirada de las distintas décadas, algo como que sucede mucho en la música es esto como de empezar a categorizar y encima estamos como en un momento donde parecía que ninguna categoría entra, como que estamos hablando de algo como lo de mucho de sin género, como que a los artistas actualmente es como no les gusta pensar en encasillarse. Y eso me hace preguntar, en el pasado siento que tampoco, ¿no? Como siempre hay una idea de innovación y de revolución constante. Entonces, antes de darle la bienvenida, me gustaría preguntarle a Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento. Te quiero agradecer que estés acá con nosotros y me gustaría empezar por el presente. Tenemos la posibilidad de tenerte en Buenos Aires, laburando a pleno, me imagino. Y me gustaría preguntarte cómo estás hoy, si estás produciendo mucho, si estás produciendo poco, cómo es la organización de Mario Breuer en la actualidad. Es como siempre en realidad. Este año particularmente hubo como una especie de agujero negro en el volumen de trabajo en el ámbito de la música particularmente, y bueno, y mucho más allá, ¿no? La inundación llegó mucho más allá. Eh, y en realidad, nada, mi hoy tiene un poco eso, tiene 6 meses de haber trabajado muy poco, eh, de disfrutar. Erika y yo nos mudamos hace algunos meses a nuestra casa nueva y estar y disfrutar la casa. Y me quedaba tanto tiempo libre que aproveché, me puse a estudiar un poquitito, meterme ahí, hay algunos cursos. eh, Son más acercamientos a colegas míos que yo respeto mucho y los han juntado todos en un paquete y están ahí, cuentan. Así que eso estuvo bien. De golpe y porrazo, un lunes, no sé si el segundo o tercer lunes de agosto, como suele ocurrir cuando hay parates laborales, eh, en ese lunes entre que llegué al estudio a las 8:30 de la mañana y las 12, se me había completado casi todo el año, ¿no? Y llamativamente le empecé a preguntar a los amigos, a los colegas, así que en este momento contento de que volví al trabajo, ya estoy extrañando un poquitito el relax, este, de no tener tanto trabajo. Siempre tuve algo, o sea, siempre, siempre alcanzó para poner comida en la mesa, como quien dice. Pero estoy bien, estoy muy contento haciendo de todo un poco. em, Esto de ponerme a estudiar a esta altura o de hacer cursos, de alguna manera estuvo bien porque me afirmó mucho mis métodos de trabajo y sí, y ando de aquí para allá, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy en Buenos Aires, vine a grabar un disco de un artista privado en su estudio privado. Una experiencia muy linda, hicimos una experiencia maravillosa. eh, Estamos grabando un disco y prohibida las computadoras, 100% analógico. Eh, Gran experiencia y lindo como para soltar ¿no? Para soltar un poco la pantalla, pelearle a la pantallocracia. Y nada, y vuelvo y estoy terminando también un disco, una reproducción, algo estaba producido y le faltaban unas horas de trabajo más. Así que hice eso, está casi terminado, faltan un par de temas nada más. Y llego el lunes y el lunes arranco con un grupo de Paraguay, que se llaman Delirio. Antes de fin de año tengo un proyecto también para hacer con Chile.
Este, así que hay un montón de cosas pasando. Hay un montón de cosas pasando y siempre rebotando. A veces estoy masterizando, a veces estoy mezclando, a veces produciendo, grabando y mezclando, ¿no? Es bien variado. De lo que comentás, me quedo con dos palabras que me llevan a dos preguntas. Por un lado, una que creo que ya se responde a sí misma, y no me sorprende tu curiosidad. Siento que es algo como que siempre estuvo presente y cómo no mantenerse en la actualidad. Esto de querer seguir aprendiendo, ¿no? Como el no quedarse con, bueno, esto yo ya lo aprendí, esto yo ya lo sé, sino que también considero que ante cada nuevo proyecto es un nuevo desafío, entonces también me imagino que eso siempre, esa pulsión siempre está presente. Por el otro lado me pregunto cómo te llevas con el ocio, ¿no? Porque siento que al tener tanto bagaje, tanto en tu haber, ¿dónde está el tiempo para el descanso? Me imagino que o lo ves un poco en tu temple o en la decisión, por ejemplo, de estar en Córdoba, decir, bueno, darle espacio a ese relajo o a ese ocio y cómo lo llevas hoy. Y si siempre fue así, ¿no? Como ese balance. No, no, de ninguna manera. Yo tengo varios stents en el corazón por parates laborales. No, Wow. no. Durante muchos años quedarme sin trabajo era como, era ¿no? Uno de los peores miedos que me podía aparecer. Sabía que hay meses que son un poco más flojos, típicamente enero y febrero, y por eso siempre me los preparé y siempre tuve trabajo en enero y febrero. Em, pero recién comentaba lo del parate de este año, porque este año no... Me encantó, la pasé bárbaro. Por eso, si la pregunta es cómo me llevo con el ocio hoy, bárbaro. Ayer, muy mal. Eh, Y en ese ayer me pregunto, eso que se dispara, esa tensión, ¿ocurre desde el lado, desde lo laboral, desde lo económico, que muchas veces causa inestabilidad, con lo que conlleva eso emocionalmente, o desde un lado creativo, de un lado de acá más de la cabeza? ¿Cómo lo sentiste sí a vos? todo, es un poco más, aparecen miedos, ¿no? Viste, yo desde que empecé a trabajar, realmente trabajé mucho. Eh, entonces yo creo que cualquier persona que le va bien, lo más importante al que le va bien es mantener eso, mantener ese status quo, ¿no? De tipo que trabaja bien, que trabaja mucho, que gana dentro de todo bien, y, y- y para un poco el laburo y decís, uy, ¿qué pasa? ¿Me estaré secando? ¿Pasé de moda? ¿Qué onda? Entonces, están esos miedos, está el hecho de que yo me casé a los 26 años y rápidamente tuvimos nuestro primer hijo, Andrés, este, y hay que alimentar a la familia. Y yo tengo este formato de que, viste, soy padre de familia, el que provee, el que se asegura de que estén todos bien, y cuando eso peligra un poco, y ya sabemos, no necesita acabarse el trabajo para que hayan problemas económicos. Ya vienen, nos lo van tirando, ¿no? De ahí desde la casa. De seguro. Entonces, son situaciones que hay que manejar. Y me daba como mucho miedo. En un momento, por ejemplo, una situación por la que pasé hará unos 7 años, creo, eh, que se paró el trabajo no porque dejó de sonar el teléfono, sino porque se me rompió el equipo. Eh, y me agarró como una especie así como de ataque, terminé en el sanatorio Allende de Córdoba poniéndome 3 stents en el corazón. Ahí cuando me pasó eso entendí que ya está, Mm. que ya está, que no se puede. Y a partir de ahí empecé a trabajar rápidamente en esto de que si para el trabajo, ¿qué hacemos? Descansamos, no hacemos nada. Leemos, caminamos, aprendemos algo. Y haciendo un paralelismo, esto medio del lado personal, pero también pienso, y cuando hay ajetreo tiene que haber descanso. Si lo pensamos en la música,
para que haya sonido también tiene que haber silencio. Y una cosa lleva a la otra y es necesario ambas cosas. Sin embargo, bueno, como más conciliado, como decís vos, en el presente, con el relax y aún así con el trabajo también, me imagino que por otro lado también hay una espalda de poder decir, bueno, puedo poner más picky y sé qué tomar, qué no tomar. ¿Tenés presente esos filtros de decir, bueno, elijo con qué tipo de personas trabajar o qué tipos de proyectos, para no llevarlo al personalismo, ¿no? Sí, en general sí, en general sí. Eh, yo diría que hace mucho que hago trabajos que me dan ganas de hacerlos, ¿no? A veces la música no es buena, a veces la gente no es famosa, a veces el proyecto no va a ningún lado, pero por alguna razón me da ganas de hacerlo. Pero sí, puedo elegir. Hay situaciones, por ejemplo, el año pasado, cuando construimos nuestra casa, en este desfasaje que hubo entre el dólar y los precios de todo en este país, yo firmé contrato con una constructora y ya tenía toda la plata en el bolsillo. Cuando empezamos a construir unos meses después, costaba el doble. Entonces tuve que decir, bueno, agarro todo, necesito que la profesión me provea para yo proveerle a la construcción. Y bueno, esas cosas, aquel mago Cacarulo que te decía, abrió una tolva de trabajo y trabajé mucho, como hace muchos años no trabajaba. A ver, mis primeros 20 años eran 2 sesiones de 7 horas por día, eso fueron los primeros 10 años, pero sí de trabajar mucho, y en algún momento empecé un poco a aflojar también, ¿no? Ahora en este momento estoy en el plan de gimnasio, del gimnasio me voy al estudio y a las 2 de la tarde me vuelvo a casa y ya está. No siempre funciona. Pero mientras puedo lo mantengo y está bien. Algo que contás también, que nombraste antes, es también el hecho de formar una familia, me imagino no es lo mismo estando soltero que estando en pareja, que estando con hijos. Todo eso empieza a ser una parte que entra en la balanza de la vida de uno, pero como vos bien mencionás, ¿no? Sesiones interminables, noches eternas. ¿Cómo hacía Mario en ese momento para conciliar a ambos universos, para poder estar presente como vos querías y a la vez esa pulsión laboral que lo pienso desde la pasión, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Había un conflicto ahí? ¿Eras comprensivo con vos mismo? ¿Cómo te llevas con eso? Yo tenía un poquito de conflicto con eso, pero por otro lado, primero y ante todo mencionar a la mamá de mis hijos, Andrea Fernández, y le tocó hacer un poco los dos trabajos. Siempre, es una mochilita que cargué durante un tiempo, hasta que apareció nuestra tercera hija, y ahí me saqué las ganas. Lo que pasa es que por otro lado, yo creo que cuando hay una persona que está como tallando una carrera, y es una carrera que parece prometedor y que parece que viene bien, esa carrera se lleva todo el tiempo. Preguntarle a un médico, preguntarle a un arquitecto, preguntarle a quien quieras, para llegar, para hacer una milla más, hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer sacrificios. Yo, por ejemplo, tengo amigos con los que me veía todo el tiempo, y cuando volví de estudiar de Estados Unidos y empecé a trabajar, amigos que no vi por años y años y años, muchos años. Amigos de esa época que todavía sigo sin ver porque... ¿Y Mario? Está en el estudio. Ah, claro, ¿no? Porque siempre estaba en el estudio. Con la familia yo tuve el muy buen tino y la enorme suerte y fortuna de haberme casado con Andrea, porque realmente yo la considero la mejor mamá del mundo. Yo creo que es la mejor mamá del mundo, no tengo dudas, porque, nada, me hubieras avisado, venía con mis hijos para mostrarte por qué es. Y ella me ayudó mucho, y si bien yo sentía, ¿no?, como me gustaría, porque imagínate, yo laburaba 14 horas y a veces más por día, y el sábado también, y el domingo llegaba a casa,
era una porquería, no servía para nada, Olvídate. ¿no? Por suerte, una vez más, Andrea tenía un papá que hacía muy buenos asados los domingos, y yo capaz que el domingo me despertaban con el choripán, Claro. gordo, gordo, ya está la comida. Y terminaba de comer y me iba a dormir la siesta, porque Sí, estaba sí. reventado. Sí, sí. Entonces pasaba eso, giras, viajes de 2 meses, ¿sabes? Pero también estaba esto de enseñarle eso a mis hijos, de darles este ejemplo, ¿no? Quieren llegar lejos, hay que matarse un poco, hay que hacer un poco ese sacrificio y hay que ver qué es lo que uno sacrifica o no. Y me salieron reñoños los tres, nos salieron reñoños. Se ve que de alguna manera les pegó, y ver, ¿no? Alguien proactivo que trabaja un montón y tiene su beneficio, se ve que les pegó muy bien. ¿Y esa ñoñez también está emparentada a lo musical en ellos? ¿O desde otras aristas Sí, también? bueno, mi hijo Andrés ahora cambió de profesión, pero estuvo 20 años haciendo sonido en vivo, con Los Pericos, con Lali, con Airbag, con muchos artistas. Después tuvo un crash con la informática, y se metió a estudiar ingeniería informática a los 36, 37 años. Y ahora trabaja en una empresa, hace código, tira, Sí. tira código. Antes tiraba retorno, ahora tira código. Y sí, claro, le gusta la música. Le gustan mucho también los videojuegos, ¿no? La que le sigue, Mariel, ella es, bueno, muy, muy, muy ligada al arte, es licenciada en Historia y Gestión del Arte, y se fue a vivir a Berlín porque es un poco una capital mundial del arte. Y también le importa mucho, mucho la música. De hecho, me parece que este fin de semana se iba a ver a Chancha Vía Circuito, que es muy amigo mío, Pedrito, así que ahí le conseguí unos backstage Muy bueno. para ver. Le gusta todo tipo de música. Ella no tiene el filtro y el preconcepto que puedo tener yo sobre la música, ¿no? Tanto es así que el otro día me llamó y me dijo: che, pa, es rara la pregunta que te voy a hacer. ¿Escuchaste el último disco de Bad Bunny? No, mi amor, no. No creo que lo vaya a escuchar. Ah, no, porque yo lo escuché. Bueno, ok. Está bueno en realidad, ¿eh? Y después me puse a escuchar el disco y no tiene nada que ver con lo que yo nunca escuché, o habré escuchado canciones Sí, de sí. Bad Bunny, pero no sabía que era él. Pero un disco de música latina bastante bien producido, y bien cantado, y con un sonido superlativo. Mariel muchas veces me ha mostrado, ella me metió en Spotify, me metió en ponerse random, dejar que venga la música, encontrar, descubrir cosas nuevas, cosas de su generación. Sí. Y mi hija menor, Zoe, tiene 25, no está tan ligada como le gusta la música, por supuesto, lo lleva en sus genes, pero es ñoña igual que los dos hermanos. Sí, ñoña. Y pienso, bueno, en tu caso, en ese ser ñoño, porque para mí desde afuera me imagino toda esa parte académica, de haber estudiado en Los Ángeles, de volver, de elegir, de proponer a Argentina como ese lugar central de donde trabajar y en qué época también, ¿no? Me imagino en una época donde, no sé, el hijo de puta de Galtieri prefería decir, bueno, afuera lo anglo, y usar eso como para aprovechar a que se propulsen otros artistas por su cuenta, argentinos, con lo que fue, ¿no? Uno lo puede ver hacia atrás y es como que es historia, ¿no? Es historia pura que, que sigue muy presente. Muchas veces se piensa que no, pero está muy presente y es un componente que está en muchos artistas eso. El contexto del crecimiento del rock en Argentina era tremendo. La verdad que era muy fuerte e inspiraba mucho, ¿viste? Tener semejantes gobiernos
Charlie hizo letras increíbles gracias a esos gobiernos y a esa gente, ¿sabes? Sí. Tenían ese lado también. ¿Hubiéramos preferido otra cosa? Sí, claro, por supuesto que sí. Yo me pasé, mi generación se pasó la adolescencia saliendo a la calle con miedo, siempre, ¿no? Viste, ver un Falcon significaba pegar media vuelta, y capaz que el Falcon era del abuelo de Joaquín, que vive acá a la vuelta, pero era un Falcon en todo caso. Yo tenía un Falcon porque también una buena manera de que no te pare en los cerrojos y todo eso. Era rojo, no era verde el mío. Claro. Pero tenía, sí, fue un contexto muy serio. Y yo en realidad me vine, no es que me vine por todo eso, no es que yo vine porque dije, uy, acá explota todo, vamos. Yo me había ido a Estados Unidos con un plan muy, muy claro, que era ir, aprender a grabar lo mejor posible y traer esa información. Incluso yo, entre mis opciones laborales, tenía ganas de grabar, pero incluso en algún momento me pregunté si pongo un lugar para directamente me dedico a eso, a enseñar, pero no. Enseñé desde, no sé, creo que en el 83, 84 empecé a dar las clases en la escuelita de Lebón, donde habían personajes como Rinaldo Raffanelli, María Gabriela Pumer, un ingeniero que, bueno, falleció hace algunos años, Peter Baliani, que era el que me había convocado. Entonces él venía a la clase y a la tarde él daba la misma clase que daba yo para otros, ¿no? Ese era mi norte. Mi norte era mejorar el sonido de la música latinoamericana. Yo escuchaba de todo. Yo siempre fui muy de escuchar de todo. Brasilero, mexicano, venezolano, chileno, colombiano, paraguayo. Cuando me gustaba algo me lo quedaba. Y todo me pasaba esto, ¿no? Que yo escuchaba todos estos discos y no sonaban tan lindos como los discos que se hacían en Estados Unidos o en Europa, en Gran Bretaña, ¿no? Ni que hablar de los discos que se grababan en Suecia. Había un sello que se llamaba SM y era todo, sí, entre jazz con quizás toques de world music, y grababan todo en un estudio y grababan un audio que era tremendo. Y yo, viste, iba y ponía pequeñas anécdotas sobre las instituciones de Sui Generis y la música me volaba la cabeza y el audio no terminaba de salir. Y era como una cosa general. No es que habían 2 o 3 discos que sonaban bárbaro y el resto muy mal. No, nada sonaba muy mal. Estoy hablando del rock sobre todo, ¿no? Uh-huh. Porque el sonido del tango, el tango no sonaba mal, si el sonido lo inventamos nosotros. Claro. Los porteños. Lo mismo con el folclore. Hay grabaciones de folclore de la década del 60 que escuchás y decís, wow, cómo suena. Total. ¿No? Pero a mí me gustaba otra música. Me gustaba más el jazz y me gustaba el rock y me gustaba un poco el pop. A mí me gusta la música cuando es buena, no importa ni de qué estilo, y ahí escucho cosas muy, 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 muy disímiles. Pero yo quería que esa parte de la música suene mejor. Yo era baterista, me gustaba mucho el rock, fanático de The Who, de Santana, por supuesto que de los Beatles, de Zeppelin, ¿no? Y yo quería que esos discos suenen grosos. Y sí. Y al día de hoy, ¿no? Vos que te gusta ver la referencia de hoy, cómo veo todo eso hoy, lo veo increíble. Digo, a ver, los 500 pibes que hay grabando y mezclando muy buenos hoy en distintos lugares de la Argentina, no son buenos porque yo me fui a Estados Unidos. Pero algo tiene que ver. Un grano de arena hay sobre eso. Y mucha gente también ha aprendido. Hay un montón de ingenieros buenos que han sido asistentes míos o asistentes de Edu Vergallo, ¿no? Otros asistentes de Amílcar o del portugués da Silva.
yo creo que era un poco nuestra obligación enseñar y compartir, ¿no? Me ha pasado que me llame Eduardo Vergallo y me digo, che, te tengo que contar algo buenísimo, no sabés lo que hice ayer. Me pasó tal y tal cosa y viste eso que uno diría, error, arruiné todo y quedaba increíble, tenés que probarlo. Mucho de eso. Sí. O Mariano López que me decía, che, gordo, ¿cómo hiciste el tambor ese? Y yo no sé, estaba tratando de imitar un tambor tuyo, nos pasó eso una vez. Yo estaba tratando de hacer un tambor como los que hacés vos. Pero no tiene nada que ver con los que hago yo. Le digo, no, bueno, al final hice el que me sale a mí. Y bueno, también pienso en los artistas con los que has trabajado, que también tendrían los mismos referentes que vos. Y tantos otros, ¿no? Porque en esa disidencia se encuentran también cosas nuevas, ¿no? Pero pienso, vos podés reconocer en ese Mario de los 80, pienso en Estudios del Jardín y de Charlie, de Gustavo y tantos otros. ¿Qué es lo que puedes reconocer en vos que vos tenías ese germen que hacía que se acerquen hacia vos? Quizás puede ser que el estudio era repiola o capaz era con las personas con las que vos jangueabas o ranchabas en ese momento. ¿Desde qué lado o desde qué componente vos crees que ellos decían, bueno, me quiero acercar a el húngaro? Yo creo que lo primero que llamaba la atención era, hay un tipo que se fue a estudiar a Estados Unidos, ¿no? De hecho, Amílcar me enganchó a trabajar con Charlie porque dijo, el mes que viene un pibe que fue asistente mío que se fue a estudiar a Estados Unidos, con ese vamos a laburar. Se corrió primero esa bola. Aparte, yo llegué de afuera y casi de inmediato armamos el estudio del jardín. No habían muchos estudios así independientes. Todavía los sellos tenían sus propios estudios. Los discos se grababan al estudio de la CBS, de EMI, de la RCA, de Music Hall, de Polygram hoy Universal. Y habían pocos estudios independientes. Y nosotros armamos con Ernesto Soca, que era uno de los dueños, y con Gustavo Donés, un estudio que tenga un par de aparatos, como no, qué sé yo, que no eran típicamente de los estudios. Entiendo. Por ejemplo, ¿qué? Compuertas. Yo traje 2 compuertas, Valley People, ¿no? Gates, que no eran muy comunes, con las cuales aparte me sabía hacer unos trucos muy simpáticos, ¿no? Agregarle ruido a un tambor, no solo de sonido. Traje un aparato muy lindo que era un flanger doubler, que lo usábamos mucho de MXR, así de rack, que era como un favorito. Teníamos un par de reverberancias y teníamos una sala donde podías entrar, marcar 4, tocar y grabar en 8 canales. Había todo como una combinación. Yo aparte, me es muy importante, esto lo aprendí del portugués da Silva, generarle a los músicos un ámbito creativo, tranquilo, cómodo. Y rápidamente también aprendí a hacer que los músicos confíen en mí, que se olviden lo que pasa, porque pasaba mucho, me acuerdo cuando empecé a trabajar, y también cosas que había visto cuando trabajaba en EMI, la preocupación de los músicos del otro lado, ¿no? Desde donde estaban, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el estudio? ¿Estará sonando bien? ¿Estaré tocando bien? ¿Viste? Un montón de... Entonces, yo entendí que como que le faltaba confianza, que era una preocupación. Aparte de ir y de hacer música, había una preocupación de qué es lo que pasa en el control. Y yo aprendí a manejar eso rápidamente, de que confíen en mí. ¿Cómo se hace? Nada, hay un par de trucos. Es juntarlos todos ahí, que toquen un poco, hacer una grabación rápida, que suene bien, es decir, vengan a escuchar. Y ya cuando escuchan dicen, che, está buenísimo, vamos a tocar. Olvidémonos de esto, está todo bien, vamos a tocar. Eso yo creo que también pegó muy bien. Acompañar en la música.
los ingenieros de los estudios de las discográficas tenían turnos y era muy común, ¿no? Que vos estabas grabando un solo de guitarra y paraba la música y decías, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, es el turno para comer ahora, ¿sabés? Volvemos en 1 hora. Y volvían y no volvía el mismo técnico, venía el del otro turno. O en la mitad del solo vos venías grabando y cuando levantaba la cabeza decías, ¿y el técnico dónde está? No, vino el del otro Claro. turno. Era un poco más frío, era un poco más sabían ellos que habían muy buenos equipos en esos estudios y los ingenieros sabían qué tenían que hacer para que quede bien grabado. Pero no había como mucho compromiso. No quiero generalizar, ¿no? Había gente que sí. Había un ingeniero en RCA que la gente iba a grabar con él porque te armaba unos coros increíbles. Sí, todo, armonía. Pero en general pasaba esto. Entonces yo fui ahí a hacer esto junto con los músicos, no que el vidrio, ustedes ahí, nosotros acá, no, me involucré, antes de grabar me iba a las salas de ensayo a ver cómo estaban, a ver qué necesitaban. Empecé a poner producción, un poquito de producción. Y yo creo que eso, y el hecho de hacerles el aguante, ¿no? De la sesión era hasta las 8, necesitamos 1 hora más y después de esa hora necesitamos 2 horas más y después, bueno, quedarse, estar ahí, no cortar el flujo de trabajo, ¿no? Yo creo que toda esa mecánica, rápidamente se habrá corrido una bola porque yo volví de afuera, empecé a trabajar y fue casi instantáneo, ¿no? El ritmo de 12, 11, 14, 20 horas trabajando. Y también pienso algo que creo que esto lo has comentado en algún otro lado hace un tiempo, queda relacionado con esto, ¿no? De las majors, de que quizá uno ya está firmado con cierto sello, entonces hay un cierto sonido, y quizás después, yo ya estoy de estos discos, con este sonido quiero romper, como esta idea de esa búsqueda, Claro. que es muy Claro. clara y tiene mucha lógica, ¿no? Ujú, de eso de buscar su propia identidad. Bueno, entonces nos vamos a la otra, firmamos con la otra. Y este advenimiento también de lo independiente, con lo que contás, aún más todavía, porque esto que contás me encanta porque tiene que ver con algo que a priori pareciera como simple, que es como mostrar cierta humanidad, ¿no? No estar del otro lado del vidrio, sino estar cercano, pero también entiendo el El contexto. famoso rompamos el vidrio. Total. Bueno, una casualidad, esto va a salir a final de este mes, pero una casualidad es que justo anoche, scrolleando en Twitter, vi que hoy, 4 de octubre, pero el año 93, se publicaba Lobo Suelto, Cordero Atado. Justo un día como hoy. Parrampampinas. 25 canciones, 25. Tremendo. Y en sí no tengo una pregunta sobre eso, pero ya el propio dato me hace arrojar sobre la mesa tremendo proyecto que fue ni más ni menos que con Los Redondos y que vos ya venías trabajando y lo que fue, me imagino, ese desafío, tipo, che, Mario, vamos a meter 25 temas y también un poco, siento yo, de darte un poco las llaves, como cómo lo querés hacer vos, has contado también esto de, bueno, dónde lo querés grabar, un poco eso. Eso fue más particular de Luzbelito. Ok. En Luzbelito fue que me dijeron, che, Gordi, no queremos trabajar mucho este disco, tenemos los temas que tenemos, no hay más, vamos a meter unas grabaciones viejas que teníamos también, de unos temas que grabamos en Brasil, y no sé, elegí vos dónde querés ir, dónde querés mezclar, dónde querés masterizar, y yo me puedo ocupar de todo, si querés, de los pasajes, sí, ocúpate vos, Gordi. Y ellos fue un disco donde estuvieron un poco más relajados, más tranquilos. Ya era el tercer disco que hacíamos juntos y yo supongo que no, ya me dieron pantalones largos, la llave de la casa y hasta casi que me prestaban el auto. Pero no fue un reto como fue Lobo Suelto, Cordero Atado, porque en ese disco también es cuando
el Indio me pide que desarrolle alguna metodología para que los golpes de Walter sean siempre parejos. Que sean los golpes de Walter, pero que sean siempre parejos, ¿no? Que suenen siempre igual. Y entonces me hablaron de un muchacho que era amigo de Walter, de Sigotti, y que tenía un par de cositas que si me servían, y me junté con Hernán y armamos rápidamente un método, un esquema de trabajo para hacerlo. Pero era como difícil, era la primera vez que se hacía, perdón, o la primera vez que lo hacía yo. Y yo, era un poco difícil porque yo todo el tiempo escuchaba el truco. Muchos años después, en algún momento empecé cuando yo contaba eso por ahí en alguna nota, algún reportaje, me decían, pero ¿cómo? ¿La batería que se escucha no es la batería? Sí, es la batería de Walter, pero está sampleada, pero después secuenciamos y cuantizamos y volvimos a disparar los sonidos de Walter. Me dice, ¿en serio hicieron todo eso? A mí suena bárbaro, yo nunca me di cuenta, la gente nunca se dio cuenta. Es el día de hoy, yo creo que ya dejé de sufrirlo también, ¿no? Pero durante muchos años escuchaba algunos de los temas de Lobo Suelto, Cordero Atado, y escuchaba el truco, veía la máquina, ¿no? Luzbelito, perfeccionamos mucho el equipamiento y el resultado. Luzbelito, yo lo escucho, no veo el truco. Con el otro sí. La otra cosa que nos pasó con ese disco, que al tener un audio distinto de batería, al tener otra dinámica, de tener una batería mucho más pareja, no le encontramos el sonido de la mezcla. Lo mezclamos una vez. Después yo me tuve que ir a hacer un trabajo a Estados Unidos con Man Ray. No me gustaba a mí cómo estaba la mezcla. Ya me acuerdo que lo llamé, creo que al Indio lo llamé, desde Estados Unidos, y dije, che, Indio, no me gusta mucho esta mezcla. Me gustaría, o por lo menos algunos temas, volver a... Me dice, no, vamos, cuando vengas vamos a mezclar de vuelta, me dijo, si nosotros también queremos, no estamos encontrando tampoco. Y volvimos a mezclar y en algún momento me quedé a solas con el Indio y le dije, che, Indio, ¿te puedo mostrar una cosa? Sí, ¿de qué se trata? ¿No viste que yo el mes pasado fui a laburar a Estados Unidos? Ah, con los Man Ray, sí. Ah, me gustaría mostrártelo. Bueno, lo pusimos y el Indio lo primero que dijo, epa, ¿qué sonido? ¿Cómo es lo de este sonido? ¿Por qué suena así? Y le digo, porque lo mezclé en una consola Nive, en un estudio así, que pim, pam, pum, pam, pen. Y si vos me preguntás a mí, yo creo que este disco lo tenemos que mezclar ahí, en ese estudio. Y dice, bueno, lo hablamos. Y él fue al día siguiente, esto fue muy tarde a la noche, al día siguiente, en el almuerzo, dijo Laura, yo pensé que el Indio iba a hablar con ellos, y dice, che, chicos, Sky y Poli, acá el Gordi les quiere hacer una propuesta. Yo lo miré como diciendo, bueno, ¿viste cuando te empujan y decís, Sí. ocupate? Y entonces les expliqué de qué se trataba y que yo pensaba y yo creía que ahí íbamos a lograr un muy buen sonido y íbamos a hacer que ese disco suene de verdad. Al mismo tiempo, Sky y Poli dijo no y Sky dijo sí. Se miraron Sky y Poli y dijeron, ¿lo volvemos a hablar esta noche el tema? ¿Sí? Y a la noche me dijeron, dale, vamos. La presión que yo sentí de decirle a Patricio Rey, ¿no? Al grupo, vamos, sobre todo a ellos,
vamos a mezclar Estados Unidos. Yo estaba esperando un sopapo o algo así, que me echen del trabajo. eh, no era muy prometedor, no sé si era un buen momento, no era un buen momento, pero bueno, fue así, y ahí como que arrancó, pero eso también también tuve esa presión en ese disco, ¿no? Sí, yo creo que fue el disco, bueno, el último disco tenía la presión de lo que le pasaba a ellos, que este, estaban ya buscando pista para aterrizar y soltar ese avión. Ahí también hubo un poco de presión. Pero los 25 temas, mamita, cuánto trabajo. Yo me acuerdo que nos íbamos al estudio, nos encerramos en el estudio, no sé, 10 días, 2 semanas, y salíamos un fin de semana y volvíamos, y yo me acuerdo que después de 3, 4 semanas nos tuvimos que tomar, no sé, creo que 10 días, paramos 10 días, pues estábamos Wow, cocinados, cocinados, cocinados. Pero qué es un lindo tremendo. disco. Sí, totalmente. Lleno de himnos, literalmente. Tiene sus himnos, sí. Y un poco eso que decías de ver los hilos, por ejemplo, eh, me hace pensar en cómo es tu oído musical escuchando música. ¿Puedes disfrutar de escuchar música o estás tratando de encontrarle los No, bordes, los... no, hace mucho que aprendí. Al principio, los primeros 15, 20 años es poner un disco y hasta que no desculaste qué micrófono le pusieron al bombo, qué batería es, si está grabado en una sala viva o no, qué cámara están usando. Había mucho de eso, había mucho de eso. ¿Te gustó el disco de Fueron? Sí, suena bárbaro. Pero la música, sí, está buena también, me parece, ¿no? Creo que está buena, pero suena bárbaro. Y en algún momento pude soltar y volver a escuchar música sin estar todo el tiempo radiografiando, no haciéndole rayo X al audio. y se genera ese estrés auditivo? Ya, bueno, volviendo a lo laboral, ¿no? Porque en un punto son horas y horas, días y días, semanas y semanas. Hasta te digo, sacando de esos casos maratónicos como encapsularse semanas con los redondos, por el ejemplo que das, pero en general, ¿te genera ese estrés auditivo, lo pienso yo, como de decir, che, necesito un tiempo de estar en silencio, ¿viste? O, no sé, porque acabas terminás con un Sí. tinnitus de la puta madre y decís, che, no puedo trabajar al 100 por Lo esto. tengo el tinnitus, ¿eh? Lo tengo, ahí está. Eh, yo no creo que haya muchos profesionales o músicos que no terminen con cierto grado de tinnitus, que tampoco es tan terrible. Sí, cansa mucho el agitar mucho el sistema auditivo, le genera mucho cansancio al cerebro, y es muy importante darle un poco de descanso. Y en algún momento apareció alguien y quedó como un estándar que eh, las sesiones tienen que durar 6 horas y listo. Pero vos le preguntás a los músicos que grababan los discos de Motown, entraban a las 8 de la mañana y salían a las 12 de la noche. Ellos, los ingenieros, los asistentes. También que es un laburo, es un trabajo de mucha pasión también, ¿viste? Y cuesta soltar, cuesta alargar. Pero sí, me ha pasado y me ha pasado de hacer trabajos eh, a lo largo de varias semanas y a veces varios meses, o se pega un trabajo con el otro. No solo se pega, hay crossfade. No terminaste un laburo y ya estás con el otro. Eso pasa mucho. Yo trato de que no, pero bueno, siempre hay un prearranque. Eh, y de tener, que fue en el 2021, me parece, mucho trabajo. En un momento, Erika, mi esposa, reserva en un lugar que es en Córdoba que se llama Centro Umepay. Ella ya lo había conocido, es como un centro dedicado al yoga, al relax, comida vegetariana, hay un río increíble, ancho, de aguas frescas y transparentes,
con una linda corriente, un lugar maravilloso. Ella había ido la primera vez sola, entonces me dijo, te voy a llevar ahí para que descanses. Y me llevó, fuimos 4 días, me pasé 4 días durmiendo. Ujú. Porque sí, porque aparte es un cansancio que se va quedando, no es que a la noche dormiste y ya está. No, está acumulado. Sí, se acumula, se acumula, Y se acumula. son gajes del oficio, como quien dicen también. Sí, totalmente. Es parte de la religión, dijo el poeta. Eh, Algo que nombraste antes, que es relacionado a la pedagogía, esta idea también de no solamente es saber hacer cosas, sino también saber enseñar. Y también has dado cursos. ¿Cómo te llevas con esa parte de la pedagogía? Y también pregunto si, más allá de ir a estudiar a Estados Unidos y bla, si tuviste mentores o es un camino solitario. ¿Cómo lo pensás vos? No, a mí me parece que es un noble animal la mentoría. Me parece que está muy bien. Sí, mi mentor fue Amílcar Gilabert. Fue mi mentor. No hay otra palabra. Fue mi mentor. Eh, la pregunta empezaba con cómo me llevo con la parte pedagógica, con la educación. Bárbaro, me encanta, amo. Amo enseñar porque típicamente es donde más aprendo, es cuando estoy enseñando, porque siempre aparece uno y te tira una data que si no venía a tomar la clase conmigo, nunca me iba a enterar de la data. Me gusta mucho, era parte de mi plan original, y lo sigo abrazando, me encanta hacerlo. ¿Y qué ves hoy en la producción actual, en la ingeniería actual? Yo pienso en laburos que hace, por ejemplo, Fermín Ugarte o Santiago de Simone. ¿Qué componentes ves hoy o te gustaría que se preserven de alguna forma? No, a ver, los métodos se pueden preservar. Yo el otro día vi un peruano que hace pan con harina que no está 100% orgánica, porque es era la huerta de su abuelo o el campo de su abuelo. Todo se preserva. Lo que pasa es que, bueno, particularmente esta generación ha pegado giros muy grandes, ¿no? Giros muy, muy grandes en todo, ¿no? Nacieron en un mundo digital y el mundo para ellos es digital, punto. El mapa, el teléfono, la grabación, el video, todo es digital. Porque ¿no? El mundo digital ofrece tantos beneficios que no puedes darle la espalda. Sin embargo, también hay estudios donde puedes ir y grabar totalmente analógico. Entonces, yo creo que esta generación, bueno, tanto Fermín como Santi yo Santi lo conozco hace muchos años. En un momento empecé a escuchar las mezclas que hacía y dije, Santi, compartime un poco lo que sabés. Después en algún momento me di cuenta que es el método de ellos, es como laburan, es el de su generación. Me parece que está buenísimo. Trato de aprender un poco de ellos, he aprendido, pero básicamente siempre lo que aprendo de estas nuevas generaciones lo adapto a lo que sé yo. Por otro lado, yo tengo mucho trabajo por el hecho de haber grabado todos esos discos que ya sabes. Y lo que la gente está buscando no es que les grabe yo con el sonido de hoy. La gente quiere el sonido como sonaba Panda, como sonaba Ion, como sonaba Electric Lady en Nueva York, pero con ese sonido. Entonces, yo ahora estoy así como manejando, estoy tratando de hacer sonido moderno pero usando el método antiguo. Eso. Estoy tratando de hacerlo sonar moderno. Va bien, vamos bien porque tiene toda esa calidez del sonido más ochentero, pero hoy el sonido tiene que ser muy limpio. Hoy la pauta de producción es que todo tiene que sonar con una transparencia y una limpieza, tanto que a veces yo escucho cosas y no veo que se relacionen los instrumentos entre sí, sin embargo están haciendo algo con el sonido que está muy bueno, ¿no? Pero me pasa muchas veces eso, que
como que el bajista y el baterista nunca se vieron, lo cual casi seguro que sea cierto eso. ¿Mm? Pero está bueno, me gusta, es un crecimiento, es una mejora de audio y es una buena propuesta. Sigo pensando que para ciertas músicas hay métodos antiguos como el método que uso yo de grabar con toda la banda de una vez, no necesariamente todo en vivo, pero por lo menos el 85%, porque ahí es donde empieza el sonido analógico. No por usar una consola o usar un grabador de cinta, sino que se junten a tocar. Y hoy eso es muy raro. Yo creo que no se da mucho que los discos que se hacen se encuentre la banda en el estudio, ¿no? Me parece que no, eso ya no se hace más. Mario, para terminar, tenemos una pregunta que le hacemos a todas las personas que se sientan con nosotros y está relacionado del lado creativo, pero también puede ser como del lado personal, del lado humano, que es que muchas veces nos sentimos en un momento por ahí como sin motivación, sin inspiración, ese momento donde por ahí sentís como que estás en ese vacío, donde no le encontrás la vuelta, donde mires para donde mires, no ves ni una soga, no ves nada que te pueda sacar de ahí. Me gustaría preguntarte si te sentiste en ese vacío alguna vez y si fue así, ¿cómo hiciste para salir de ahí? Hmm. Yo siempre digo que a mí fácil y simple no me gusta, ¿no? Situaciones, yo soy de meterme. Hay un trabajo que vine a hacer que 2 o 3 personas me dijeron, ni se te ocurra, no, no lo agarres, no, 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 no. Y por cuanto más no me decían, más ganas tenía de meterme. Entonces tengo como un ejercicio, tengo como un ejercicio de meterme en problemas y ver cómo salimos de ahí. Eh, Estoy pensando, yo creo que nunca tuve así una situación, una situación tan límite. eh, ya me acuerdo de una. No me acuerdo qué disco de Charlie estábamos grabando y yo venía con mucho trabajo y empezamos a grabar y nada, se empezó a convertir en estas grabaciones que empiezan el lunes y terminan el jueves y el viernes pues, nos volvemos a encontrar. Estamos viernes, sábado, domingo y el lunes y después vamos a descansar de vuelta. Fue una época tóxica, no solo de Charlie, sino del resto de la banda, y todo el proceso era un poco tóxico, y de ahí me tuve que escapar un poco de la toxicidad. Este, y, y me tuve que bajar. ¿Pero fue fácil bajarse o fácil detectarlo eso? Sí, fue fácil detectarlo, no fue fácil bajarse, pero nada, cuando no es fácil, trato de que esas cosas se hagan rápido. Dale, pinchame, dale, pincha. ¡Ay! Ya está. Dale de una, sin Sí. anestesia. Bueno, me gustaría darte este obsequio que es de nuestro ilustrador Gaby, que es una interpretación de Mirá lo qué que lindo. es Mario Breuer. Qué bueno. Espectacular. Muchas gracias. También un vasito para que te tomes algo rico. Muy bien. Este vaso es, mira, yo te voy a decir ya mismo, este va a ser mi vaso de Fernet con coca. Hermoso, hermoso. Un poco hecho para eso. Bueno, Y muchas nada, agradecerte gracias. este tiempo. La verdad que es muy lindo escucharte con tu temple, tu tranquilidad y también con la claridad con la que hablas de tu pasión en un punto. Así que te lo quiero agradecer. Con mucho gusto, gracias. Son años, viste, cuando van pasando los años hay cosas hay cosas que siguen mejorando un poquitito, por ejemplo la comunicación. ¿Eh? Muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias a vos. Y muchas gracias también a todos ustedes que están del otro lado, que son personas que crean y eso es algo muy hermoso para nosotros. Y si se quedan hasta el final, bueno, lo típico, comenten, compártanlo con una persona curiosa.
Por suerte estamos llenos de personas curiosas que les gusta crear y seguir haciendo cosas. Así que muchas gracias a todos los que están desde el otro lado y nos veremos una próxima vez en el vacío. Muchas gracias.